Maestra Sara Snap, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, todo muy bien. Gracias por la invitación. Eres especialista en política de drogas y bueno, el tema que nos ocupa es la llegada de Donald Trump a la presidencia en los Estados Unidos. Se acompañó de la legalización de la marihuana en varios estados, entre ellos California, que es un estado enorme, como todos sabemos. Y esto ha puesto en marcha un proceso de legalización del consumo recreativo de la marihuana que no tiene precedente en los Estados Unidos. Exactamente. Entonces Trump había dicho en alguna ocasión que él dejaría a los estados, siendo candidato, dejaría a cada estado decidir, pero al mismo tiempo nombró de procurador Jeff Sessions, quien es un oponente radical de cualquier tipo de legalización. Entonces, ¿qué se viene en Estados Unidos con esta situación? Pues lo que vemos es que ya ahora 25% de la población de los Estados Unidos vive en un estado donde hay cannabis recreativo para adultos. Entonces, no solo California, sino 8 estados en total lo tienen. ¿Estamos hablando de 25% Washington, D.C. de la población? Sí. Entonces, ya hay muchos que están viviendo en un mundo donde hay un mercado regulado de marihuana, donde ellos como adultos pueden acceder a esta planta para su uso recreativo. Y 25 estados tienen el uso medicinal. Entonces, esto es, podríamos decir, una ola verde que ya lleva muchos años en proceso y ahora Trump, pues él nombró a alguien que es oponente, que es oposición, que él cree que una guerra contra las drogas funciona. Pero por el otro lado vemos que los estados son muy fuertes en su oposición a Trump y son muy fuertes también en su entendimiento de que ya que están entrando los ingresos de todos los impuestos que tienen, en California se estima que en el primer año va a ser $1,000 millones, nada más en impuestos. Y entonces estos impuestos están llegando a los estados y ellos nunca lo van a soltar. Ellos se van a oponer, hay una historia de derechos de los estados y ellos se van a poner en una posición, yo creo que agresiva en contra de Trump si intentan cambiar el uso recreativo. Porque en el caso de Obama fue manifiesto, digamos, fue una declaración que él hizo, y bueno, estaba el procurador Eric Holder, ¿no? Exacto. En el sentido claro de tener una política bastante laxa frente a los estados y no ir contra los estados que habían legalizado la marihuana recreativamente. Pero finalmente, desde un punto de vista estrictamente legal, el presidente de los Estados Unidos, por ser un ordenamiento federal, sí tendría, y el procurador, la capacidad o el derecho de intervenir en estos estados donde se legalizó. Digamos que a nivel federal sigue siendo una prohibición total de la planta, sigue siendo todos los países, ellos están siguiendo los requerimientos de las Naciones Unidas de no permitir el uso recreativo de la marihuana. Entonces hay una prohibición federal, pero los Estados Unidos tienen una historia de dejar a los estados hacer lo que quieran. Y normalmente, históricamente, esto ha sido más de la derecha, de que estados pueden decidir no permitir o restringir el aborto o que pueden tener pena de muerte, que pueden tener ciertas cosas, ciertas políticas que no son a nivel federal. Entonces, y ahora lo que vemos es con los derechos de LGBT y la posibilidad de tener matrimonios igualitarios. Eso empezó en los estados, igual que ahora el tema de cannabis, y ahora es una ley federal donde la Suprema Corte decidió que se permiten los matrimonios igualitarios. Ahora, este ordenamiento federal establece, al prohibir el consumo de la marihuana, el uso de la marihuana, que cualquier dinero que esto provenga es un dinero... No puede entrar a los bancos federales, a eso iba. porque están regulados. Es un dinero que está, digamos, bueno, que sería un lavado de dinero, el delito que se cometería, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el ordenamiento federal sí tiene implicaciones sobre los estados que han legalizado la marihuana. Sí, digamos que los estados, las empresas que forman parte del mercado regulado no pueden poner, todo es en efectivo. Entonces tú vas a un dispensario y tienes que sacar dinero de un cajero y así pagas. Y ellos, muchos de ellos tienen otros negocios legales y de ahí pueden utilizar esos para, de cierta forma, lavar dinero que es legal. Porque sí son empresas legales bajo las reglas estatales. Y sí hay un memorándum que mandó Holder a los estados a decir, si ustedes
hacen todo bajo estos criterios, nosotros, como la DEA, la FBI, no vamos a involucrarnos en estas empresas. Pero esto es lo que Sessions podría cambiar. Eso, exactamente. Sí. Entonces esa es mi pregunta. O sea, si este hombre llegara realmente con una voluntad de hacer una cruzada contra la legalización de las drogas, en particular la marihuana, tendría, a lo mejor iría contra la tradición, pero tendría potencialmente, desde un punto de vista legal, la capacidad de hacerlo, ¿no es cierto? Sí, tienen la capacidad de hacerlo. Ahora, de que creemos que lo va a hacer, no creo que va a ser la primera prioridad. Y de otro lado, en Estados Unidos hay una gran aceptación en la opinión pública de la regulación de la marihuana. Ya 57% de la población cree que un mercado regulado para uso adulto es preferible a la prohibición. Entonces, sería ir en contra de la opinión pública, y yo creo que Trump, aunque está siendo muy agresivo en algunos de sus comentarios, no lo va a intentar hacer al principio. Él tiene otras prioridades, como construir un muro, como desafiar a las empresas, asegurar que las empresas quedan en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que Sessions sí podría ser más difícil la vida de los dispensarios, de los estados que tienen esto, pero de crear una prohibición y quitar la infraestructura que ya existe en estos estados sería muy difícil. Además es que sí, en los Estados Unidos el dinero mueve muchas cosas, y esos impuestos que sí están llegando a los estados, aunque llega en efectivo, ellos están muy contentos de recibir eso. En Colorado recibieron 135 millones el año pasado en impuestos. Entonces, ellos están usando ese dinero para construir escuelas, para reparar el daño en comunidades más afectadas. Es más complejo que nada más decir, ya se cierra este mercado. Ahora, vayamos sobre la relación Sessions-Trump. Trump, durante la campaña, tuvo una posición mucho más liberal en materia de marihuana que Hillary Clinton, ¿no? Hillary Clinton dijo que ella estaba totalmente opuesta. Y Trump dijo... Ella dijo que los estados hagan lo que quieran. Eso fue lo que dijo Trump, pero no Hillary Clinton, ¿no? Ella también. Digamos que un demócrata ahora tiene que decir eso porque son muchos estados. Bueno, pero entonces Trump sí lo dijo y se ve mucho más flexible en este tema, como en otros temas que tienen que ver, que no es de ultraderecha, pues, ¿no? Sino, lo dijo así. Pero finalmente el procurador, pues, no tiene que obedecer necesariamente al presidente de la República. Se obedece, digo, su cargo es obedecer la ley. Autónomo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tipo de tensión podría plantearse entre un procurador con este perfil, que creo que dijo una frase así como que la gente que fuma marihuana no puede ser gente buena? Exacto. ¿No? Él dijo que le cayó bien los del KKK, los Ku Klux Klan, le cayeron bien hasta que se dio cuenta de que ellos fuman marihuana, y entonces ahora ya son malas personas. Y es como que la gente buena no fuma marihuana. Sí. Esta diferencia entre el procurador y el presidente, ¿qué puede ocasionar? Sí, podría crear tensiones. Él podría intentar hacer algo que está en contra de lo que es más liberal de Trump. Y eso es algo de que Trump ha dicho muchas cosas y es difícil de saber de veras cuáles políticas va a implementar, hacia dónde de veras quiere ir. Se cambia de opinión mucho. Pero Sessions ha sido muy contundente. Él ha dicho estas cosas desde hace años. Él lo pondríamos en una categoría como guerrero de las drogas. Él va en contra de las drogas. Pero yo creo que su nominación ha sido muy difícil. Esto es la primera vez en una nominación de un senador donde otro senador hace un testimonio en contra, que fue el senador Cory Booker de Jersey. Entonces, eso ya está, él ya está llegando con mucha oposición y todos muy atentos a lo que va a suceder. Suponiendo que efectivamente hay una política más dura de parte de Washington o del procurador respecto de las drogas, ¿tu pronóstico sería que este proceso podría ser contrarrestado o más o menos detenido, pero no revertido completamente? No puede ser revertido según nuestro análisis y de ver cómo han estado los estados en contra de Sessions. Y esto de que California ha dicho claramente, son la sexta economía mundial, de que ellos mismos van a cerrar todo y van a asegurar que es un estado que cuida a los migrantes, que cuida a la gente y que respeta los derechos de todos. Entonces, lo que vamos a ver son estados con mucho poder oponiéndose abiertamente
Ahora, Sessions. planteemos ese esquema de que efectivamente un estado tan fuerte como California se mantiene en sus 13 y el procurador también se mantiene en sus 13 y se produce un choque entre ambos poderes. Esto tendría que derivar ¿dónde? En la Suprema Corte de Justicia, que dirimiera quien tiene la razón. Puede ser que en algún momento un caso llegue a la Suprema Corte de que el Estado tiene el derecho a decidir ciertas políticas dentro de sus fronteras si no afecta a otros estados. Y yo creo que eso podría llegar. Pero antes de eso podríamos ver un conflicto donde pues agentes del gobierno federal intentando cerrar dispensarios que abren y que están vendiendo cannabis para uso recreativo. Que eso va a suceder en California dentro de un año. Digamos que a principios de 2018 es cuando empieza a marchar esos mercados. Claro, ese sería el punto, ¿no? El punto sería que si efectivamente la administración de Obama dejó correr este tipo de prácticas o de negocios, la forma en que podría reaccionar un procurador mucho más conservador como Sessions sería justamente echar a andar, por ejemplo, a la DEA para que efectivamente empiece a confiscar y empiece a detener a quien está haciendo este tipo de transacciones, ¿no? Porque estarían violando una ley federal. Y eso es lo que podría hacer. Y eso es donde entonces veríamos, pues yo creo que muchas manifestaciones en la calle de las personas que están en contra de esto. Tenemos que también pensar de que en estos estados estas leyes pasaron con 53, 55, 58% de aprobación, y no solo en estados que son muy demócrata, como California, sino Nevada, que también tiende a ser republicano. Entonces, no es que el tema de cannabis es nada más ideológico, es un tema que sí tiene que ver con un derecho libertario en algunos casos. Entonces, puedes ver que algunos como Paul Ryan, que es el speaker de la Cámara, él está muy a favor del derecho, de la posibilidad de consumir si eres adulto. No sabía. Porque ¿Dónde está eso de Paul Ryan? No sabía. Él habla muy abiertamente, porque él es libertario. Entonces, para él cualquier persona debería tener el derecho a hacer lo que quiere si no afecta a terceros. Entonces, eso es donde vamos a ver un conflicto dentro del Partido Republicano también, donde va a haber legisladores y políticos que que no van a estar en la misma línea de Sessions. Pero pues, el Congreso es una cosa y el Procurador General pues, es otra cosa, ¿no? Pero todo se va a mezclar y también Trump va a tener que pensar, porque yo creo que aunque Sessions y el Procurador tiene cierta autonomía dentro de sus poderes, también su jefe sí es el presidente. Su jefe, él tiene que seguir la línea de su presidente. Entonces, va a depender mucho de lo que dice Trump, y Trump también va a estar viendo en el balance hacia dónde ir, ¿no? Si quiere ir en contra de esto, si esto es la batalla que de veras quiera llevar o si hay otras cosas que quiere intentar rechazar. Ahora, hay otro tema que es relevante y es que tiene que ver con Estados Unidos, obviamente, de manera indirecta, es que el próximo año Canadá, bajo Justin Trudeau, va a celebrar un plebiscito. Más bien, ellos lo van a hacer como una ley federal y no se va a poner a votación. Pero ellos han dicho que en 2017, ya este año, van a regular el mercado para uso adulto recreativo. Y ellos hicieron un task force que fue muy amplio, plural. Ellos hicieron consultas y sacaron un informe hace unas semanas donde dan sus recomendaciones de cómo debería ser ese mercado, a qué edad y en adelante deberían venderlo. ¿Cuándo sería que se produciría esta legislación? Ellos piensan que como en otoño de este año ya digamos que se va a empezar a ya plantear la estructura regulatoria en la primavera, discutirlo todo el verano, y que en otoño ya se va a echar a andar la estructura regulatoria. Y eso Trudeau ha sido muy contundente en decir, es que es 2010, él lo dijo el año pasado, es 2016, de que tengamos una prohibición de la marihuana en 2016 no tiene sentido cuando sabemos que la gente sí lo están consumiendo y que en muchos casos hace menos daño que muchas otras cosas en la sociedad. Que el alcohol, dicen algunos. Sí, varios. Sara, se nos acabó el tiempo. En resumen, tú eres optimista. Yo soy optimista para lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Wishful thinking. Y en Canadá. No,
Tiene que ver, está todo fundamentado en la economía y el dinero que está entrando. Pues ojalá Con que tenga México razón. tengo menos optimismo. Es yo otro creo. tema, luego te Sí. invitamos. Perfecto. Te agradezco mucho. Muchas Al gracias. contrario, gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.